Isaías capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a orar. Padre Santo, reconozco, Señor, que me encuentro en un momento muy crucial, porque es tu palabra la que se va a hablar. Necesito de ti, Señor, no solamente yo, sino todos aquellos que predican tu palabra. Mis hermanos también te necesitan, para que ellos, al escucharla, Señor, podamos nosotros atender esta invitación que nos haces al arrepentimiento. Ayúdame, Señor, en este día, en este sermón, y a mis hermanos también. Te lo pido, te lo ruego, y que estos pasajes bíblicos, Señor, como decía Lutero, que nos abracen, que nos palpen, porque es tu palabra, Señor, la que somos llamados a ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. No hay un tema en especial en este sermón más que este pasaje que acabamos de leer, esperando que estos tres temas que hemos estado dando nos lleven a la santificación. Amén. Y repito, como que nos llevan una misma línea de pensamiento del Señor a hablar de los temas que hemos venido hablando. Amén, hermanos. El libro de Isaías, hermanos, se cree que se escribió entre el año en el año 745 a.C. Isaías, dentro de la teología, es considerado un profeta mayor, ya que el ministerio de Isaías abarcó cerca de 60 años. O sea, predicó bastante. Mucho profetizó. Cuando Isaías capítulo 1 versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acá y Ezequías, reyes de Judá. El pasaje bíblico dice que Isaías profetizó en el tiempo donde estos cuatro reyes estuvieron reinando consecutivamente, uno tras otro. Reinaba uno y moría, y Isaías seguía profetizando. Isaías, hermanos, significa Jehová es salvación. Y es precisamente lo que el Señor va a hablar a este pueblo, o va a hacer con este pueblo, ya que este pueblo, en el momento en que Isaías está predicando o está profetizando, este pueblo, hermano, está hundido en el pecado. Está muy hundido en el pecado. En el tiempo en que profetiza, o en el que predica Isaías, Judá y Jerusalén, estas ciudades gozaban de abundancia material. Mas, sin embargo, el país estaba hundido en el pecado, el país estaba arruinado espiritualmente, el país estaba corrompido, donde esto nos enseña que alguien puede estar bien materialmente, pero mal espiritualmente. Puede ser. Bueno, Judá y Jerusalén gozaban de una abundancia mas sin embargo, material, mas sin embargo, no gozaban de una buena salud espiritual. No nos engañemos, de repente podemos tener algo material, pero estar mal espiritualmente.
Judá y Jerusalén, hermano, materialmente estaban bien, pero espiritualmente estaban arruinados, estaban hundidos en el pecado. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros en esta tarde es: ¿cómo yo estoy espiritualmente? Yo tengo que hacerme esa pregunta, hermano. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Porque regularmente, como que en ocasiones nos enfocamos más en las añadiduras. Es una buena pregunta que nos tendremos que hacer nosotros. La pregunta que nos deberíamos de hacer, hermano: ¿qué tan cuidadoso soy de mi vida espiritual? Porque si yo he descuidado mi vida espiritual, hermano, eso a nosotros nos va a cobrar factura. Ténganlo por seguro. El que siembra para la carne cosechará corrupción, dice el apóstol Pablo. Dijimos el viernes pasado, hermano, que nosotros no servimos a un Dios ¿de qué? De 7:30 de la tarde a 9 de la noche, o de un Dios de 8 de la mañana o 9 de la mañana en el culto de oración los sábados, o a un Dios de domingo de 2 horas, sino que servimos a un Dios de 7 días a la semana. Amén. Bueno, en este tiempo donde Isaías profetiza, hermano, desde los reyes hasta los sacerdotes, y no se diga el pueblo, estaban mal espiritualmente, estaban hundidos en el pecado. Por lo tanto, en este libro de Isaías, a través de 60 años de ministerio, a través de 60 años de predicación tras predicación, a través de 60 años de sermón tras sermón, el Señor le deja saber al pueblo cómo los va a liberar del pecado. Hablándoles del Mesías, y donde a Isaías se le reveló el nacimiento de Cristo, la vida pública o el ministerio público de Cristo, la crucifixión de Cristo cuando habla del siervo sufriente, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo y el reinado milenial. El Señor le deja saber a través de este libro cómo Dios va a salvar a su pueblo de ese estado espiritual en que se encontraba. Y con esto vemos que es Dios quien pone los medios. A nosotros nos toca atender nada más. ¿Cierto o no, hermanos? A Isaías, hermano, también se le llama el Nuevo Testamento dentro del Viejo Testamento, ya que 700 años antes de la llegada de Cristo, claramente nos dice cómo Dios iba a ejecutar la salvación. Isaías en el Nuevo Testamento es el más citado, ya que cuando nosotros leemos los evangelios constantemente dicen: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Por lo menos en el libro de Mateo hay más de 35 citas bíblicas o profecías cumplidas acerca del Mesías. Otros al libro de Isaías le llaman la pequeña Biblia, donde curiosamente la Biblia tiene ¿cuántos libros, hermanos? ¿Cuántos libros tiene? 66. Isaías tiene 66 capítulos. Cuando uno lee detenidamente el libro de Isaías, claramente vemos cómo en los primeros 39 capítulos enfatizan en exponer la condición del pueblo de Dios, mas sin embargo, los 27 capítulos restantes, Isaías se centra en el Mesías, nuestro o nuestra salvación, nuestro Salvador. Isaías, amados hermanos, comienza a profetizar en el año en que muere el rey Usías. Usías había reinado por 52 años el reino del sur. Ese reinado en Jerusalén había prosperidad material, mas sin embargo, repito, como líder espiritual había fallado y el pueblo le siguió sus pasos. Uno de los llamados, hermanos, que tenía el rey es que tendría que tener una copia de la palabra de Dios para que no se desviara, según Deuteronomio capítulo 17 versículo 18, cuando dice: y cuando se siente sobre él el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, o lo tendrá consigo y la leerá todos los días. Mire lo que tenía que hacer el rey.
Si el rey lo tenía que leer, ¿cuántos más nosotros, hermanos, tenemos que leer la Biblia? La leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que está en la ley y estos estatutos, y para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón. Mire la importancia de leer la Biblia. Sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mas sin embargo, este rey Usías, cuando comenzó a profetizar Isaías, este rey murió de lepra, hermano, porque se apartó, según Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 5. Y nosotros sabemos que la lepra es tipo pecado. El pecado tarde que temprano nos va a cobrar factura. Tarde que temprano. ¿En qué consistió, hermanos, el ministerio de Isaías? En dos cosas. Uno, el llamado que tuvo Isaías es a reprender el pecado de la nación de Israel. Y dos, el llamado es anunciar a Cristo, al Mesías. Amén. En eso consistió. ¿Cómo podemos dividir estos versos del 1 al 20, que son los que vamos a ver el día de hoy? Número 1, del verso 1 al 9 vemos cómo Jerusalén está hundido en el pecado. Vemos la condición espiritualmente del pueblo de Dios. Número 2, del verso 10 al 15, vemos la religiosidad que había caído. Y no quiero decir, hermanos, no sé por qué el Señor nos ha venido hablando de esto. No quiero decir esto porque el Señor sí sabe. Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Yo no sé por qué estoy hablando. No, el Señor sí sabe por qué. Amén, amén. Y número 3, del verso 17 al 20, vemos un llamado al arrepentimiento, hermanos. Verso 1, ¿lo tienes? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Hermanos, lo primero que vemos en estos pasajes, desde el verso 1, en este largo y hermoso libro, es que el Señor en esta reprensión nombra primero a los reyes de Judá y Jerusalén. Son los primeros que se están nombrando ahí. Aquí nombra Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Pregunta, ¿por qué el pasaje bíblico a los primeros que nombra son a los reyes? Los nombra ya que el responsable de una nación, el responsable de una iglesia, el responsable de una casa, ¿quién es? Digan amén, hermanos. Hermanos varones, ¿quién es? Qué callados está. ¿Quién es? ¿Quién es? El líder espiritual de una casa. El líder espiritual que debe de llevar a una nación a la piedad. El líder espiritual a una iglesia. Yo casi no uso esa palabra, hermano, pero está hablando aquí de personajes que tenían que llevar a la piedad a una nación, en el caso de los reyes, en el caso de un pastor, en el caso de un esposo. Hermanos, varones, casados, bien casados, sin duda que el Señor les va a pedir cuenta de su matrimonio. Porque están casados. Sin duda que el Señor a nosotros los varones nos va a pedir cuentas por nuestra familia. Y en el caso de los ancianos de una iglesia, también de la iglesia doblemente. Amén. No te vas a escapar. No te vas a salir por la tangente. Se nos va a pedir cuentas. En Efesios capítulo 5, versículo 23, dice que el marido es la cabeza de la mujer.
Y cuando la palabra del Señor dice que el marido es la cabeza de la mujer, habla del liderazgo del cual se le va a pedir cuentas. En ese liderazgo de ser cabeza no habla de un autoritarismo o machismo, no, sino de ser guía sobre su familia. Ya que el apóstol Pablo dice que el esposo debe de ayudar a su esposa a santificarse. Amén, hermanos. Muchas veces, hermanos, no en todos los casos, la condición espiritual de una esposa es por la cabeza. No en todos los casos. Pero muchas veces la condición espiritual de una esposa es por la cabeza. Así que, hermanas, no quieran ser cabeza, ¿ok? Ni mucho menos cuello. Él es la cabeza, pero yo el cuello. Muevo el cuello, digo que sí o que no, yo mando, no. Hermanos, aquí nombra primero el verso 1 de Isaías 1:1, a los líderes de este pueblo, a los pastores, a los responsables de impartir la palabra. Pues, sin embargo, estos reyes fallaron, con excepción de Ezequías, que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Con excepción de él. Amén. El verso 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Ya explicamos un poquito eso el viernes, ¿verdad? Aquello es muy aplicable para este verso también. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora mire lo que dice el verso 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa en él sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Verso 8. Y queda la hija de Sión como enramada en vida. ¿Y cómo qué, hermanos? Cabaña en melonar, como ciudad asolada. Verso 9. Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si Jehová de los ejércitos. Qué mensaje, hermano. ¿Verdad, hermanos? Hermano, ¿qué vemos aquí? Vemos cómo el Señor muestra la condición de probable, no sé si lo pronuncié bien, de un pueblo que conocía la palabra. Vemos la condición que el Señor muestra, o vemos cómo el Señor muestra la condición de un pueblo que tenía acceso a los medios de gracia como la palabra, la adoración, los sacrificios. Más sin embargo, el corazón de ellos estaba lejos del Señor. En el verso 1, Isaías es mandado, hermanos, a dar un mensaje a los líderes de Judá y Jerusalén, ya que los líderes son los responsables de impartir la palabra. En el verso 2, Isaías habla para dejarles saber cómo este pueblo estaba hundido en el pecado. Comienza a hablar el Señor a través de Isaías. En el verso 3 nosotros vemos la queja del Señor. En el verso 4 el Señor comienza a exponer la condición espiritual de su pueblo cuando les dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados, quieren ser castigados, enfermos, hablando espiritualmente,
Y termina el Señor comparando a su pueblo como Sodoma y Gomorra. Hermanos, quizá tú y yo, que estamos en esta tarde escuchando este mensaje, quizá tú y yo podemos decir, o quizá usted puede decir, no, si el pastor se está equivocando de mensaje. El pastor se está equivocando de mensaje. O quizá podemos decir, bueno, nosotros no estamos en esa condición espiritual como los versos bíblicos dicen. Podemos llegar a decir eso. O podemos llegar a pensar eso. No, el pastor se equivocó ahí. Yo no estoy así. Yo no soy hijo depravado. Yo no soy esto, yo no soy lo otro. Si estos versos bíblicos no nos dicen nada, hermanos, entonces lo único que yo les puedo decir a ustedes es congratulations. Si estos pasajes bíblicos no te dicen nada a ti o a mí, lo único que yo le puedo decir, congratulations. Qué inglesazo, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, hermanos, nosotros al leer estos pasajes lo tenemos que ver como una advertencia. ¿Ok? Al ver estos pasajes, nosotros lo tenemos que ver como una advertencia, como un aviso, como un consejo, como una prevención. Es decir, esto lo tenemos que ver como una advertencia que nos deja saber cómo el pecado, escucha bien, cómo el pecado puede degradar a alguien que conoce la palabra de Dios. Yo no estoy así, pastor, como dije en estos versos. Bueno, es una advertencia para dejarnos saber cómo el pecado nos puede degradar a alguien que conoce la palabra de Dios. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire, ponga atención, mire que no caiga. La Nueva Traducción Viviente dice, por eso, que nadie se sienta seguro que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. La versión Palabra de Dios para Todos, le voy a decir varias versiones para que lo entendamos, ¿ok? La versión Palabra de Dios para Todos dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Y la versión Lenguaje Actual dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? No se jacten. No crean que son sus méritos. No crean que son sus fuerzas. No se levanten el cuello. Sean humildes. Recuerden que tenemos limitaciones. Porque si nos descuidamos, el pecado, hermano, puede degradar a quien sea. Y si ustedes no son fuertes en sí mismos, sino que todos debemos de depender de la gracia del Señor. Amén. Así de que es una advertencia. Verso 10. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de... Que alguien venga, hermano, y predique de esa manera. Seguramente dirá, ese mensaje no es para mí. Bueno, es para Judá y Jerusalén. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire cómo el Señor les dice a su pueblo. Hermanos, ¿usted sabía que uno de los pecados de Sodoma y Gomorra fueron la soberbia, el orgullo? ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Que no solamente fueron los problemas sexuales que ahorita vamos a nombrar, porque vivimos en una época pornográfica, hermanos. Usted sabe, hermanos, que uno de los pecados de Sodoma y Gomorra fueron la soberbia,
el orgullo, la glotonería, la arrogancia, la injusticia, la ociosidad. ¿Sabía eso? Fíjese, la ociosidad, que tiene que ver con la pereza, la inactividad, la holgazanería, la desidia, la vagancia, la desocupación y la sanganería. Por todos esos pecados: pereza, inactividad, holgazanería, desidia, vagancia, desocupación, sanganería. Y el Señor le dice a su pueblo como príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra. Los compara con ellos. Les dice: ya que la deplorable condición de la vida espiritual de este pueblo en parte era por la desidia, la vagancia, la desocupación, la sanganería en las cosas del Señor. ¿Qué es esto? Esto es que si nosotros no ponemos en diligencia las cosas de Dios para santificarnos, vamos a caer espiritualmente, hermanos. Podemos caer espiritualmente. Amén. Ahora, no solamente a este pueblo se le dice príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra porque había pecado de soberbia, pecado de sanganería, de injusticia, de ociosidad, de glotonería, sino que también había pecados sexuales como el adulterio y la fornicación. Y los pecados de Sodoma y Gomorra también eran, y estos pecados, tienen que ver con adulterio, incesto, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, de donde viene que todo tipo de pecado sexual, entre ellos la que pornografía. Estamos muy callados todos. ¿Qué le dice en el verso 10? Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Nosotros sabemos, amados hermanos, que los pecados que más destacaron en estas dos ciudades eran los problemas sexuales: homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, incesto, adulterio, prostitución, orgías, lujuria, impurezas, pasiones desordenadas, fornicación, de donde viene la palabra pornografía. ¿Cómo le dice el Señor? ¿Príncipe de qué? De Sodoma y pueblo de... Hermano, usted sabe que nosotros en este tiempo en que vivimos en un mundo pornográfico. Usted sabe eso, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de impurezas, donde desde la mala vestimenta de una mujer hasta las redes sociales promueve todo ese tipo de pecado. Yo no sé por qué una hermana en Cristo o alguien que conoce el Evangelio quiere enseñar. ¿Para qué quiere enseñar? ¿Para qué? Aleluya. Hermanas, cuiden sus vestidos. Yo sé que la cuidan. Amén, amén. Las hermanitas de aquí son bien santas. Amén, defendiendo a la hermana. Bien santas. Usted puede darse cuenta qué tipo de evangelio se predica en alguna iglesia cuando usted visita, si es que visita, al ver la vestimenta aún de la mujer. Vivimos en un mundo lleno de impurezas, hermanos, donde desde la mala vestimenta de la mujer hasta las redes sociales, todo ese tipo de pecado, se promueve la pornografía. TikTok, Facebook, YouTube, Google. Con un clic, como dice un predicador de sana doctrina, hay adulterios virtuales. Con un clic. Y el Señor les dice ahí: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
Amén. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios. La versión lenguaje actual dice: yo nunca les he pedido que me traigan esos animales. Cuando vienen a adorarme, solo vienen a ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Qué fuerte está eso, hermano. Verso 13, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Hermanos, todos esos pecados que nosotros nombramos del verso 1 al verso 9 y luego el verso 10 cuando le llama príncipe de Sodoma, quizás nosotros, muchos de ellos, no tenemos nada que ver con eso. Puede ser que no. Sin embargo, lo cierto es que vivimos en un mundo donde si nos descuidamos, podemos caer. Y si hemos caído, escúchame bien, hermano. El Señor está diciendo en el verso 18, venid luego, dice Jehová. Amén. Está haciendo un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Dice el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Este pueblo, hermano, está hundido en el pecado. Muy hundido en el pecado. Y alguien puede estar hundido en el pecado y pueda decir, no puedo salir. Bueno, aquí el Señor está haciendo una invitación a la restauración. Aleluya. Amén, amén. A pesar de que el Señor, después de esta reprensión clara y concisa, les hace un llamado a la santificación, y con esto vemos nosotros que el que toma la iniciativa a la santificación es Dios. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Porque después de ya de exhortarles, en el verso 17, en el verso 18, ¿qué vemos? Cuando dice venid. En el verso 17, perdón, cuando dice aprended a hacer el bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el que toma la iniciativa a la santificación es Dios. Amén. Es Dios. Amén. Puede haber un pecado del cual, hermanos, alguien puede estar hundido y puede decir, no puedo salir. El Señor dice, sí puedes. Sí puedes. Verso 17, aprended a hacer, verso 16, perdón, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Repito, ¿quién está tomando la iniciativa para la santificación? Es Dios. ¿Cómo es que Dios toma la iniciativa para que nosotros entremos en santificación, hermano? El Señor nos ha dado medios de gracia. El Señor nos ha dado medios de gracia para que salgamos de este tipo de pecados. Amén. Sin embargo, si alguien no atiende esos medios de gracia, como congregarse regularmente, como la oración privada, como la oración congregacional, como la lectura de la palabra, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a santificarse? Cuando
tú y yo, hermano, tenemos una lucha muy fuerte con esta carne y contra el pecado. Usted y yo estamos luchando todos los días. Todos los días. Y el Señor nos ha dado medios de gracia. Pero ¿cómo yo voy a salir si no atiendo esos medios de gracia que el Señor me ha dado? Porque luego nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué no siento nada? ¿Y por qué no tengo deseo de ir a la iglesia? ¿Y por qué los problemas me abruman tanto? Pues precisamente por eso, porque no se atienden los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Precisamente por eso. En estos versos, hermanos, vemos claramente que aunque sea difícil tu condición o mi condición o la de alguien, o si alguien puede estar hundido en el pecado de cualquier tipo, aún los sexuales, el Señor puede limpiarnos. Porque lo primero que dice, o lo que le dice a este pueblo que estaba hundido en el pecado es: lavaos, limpiaos, venid, aprended, ponte a cuentas. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Dice el verso 16: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Es decir, este pueblo que había sido, que estaba hundido en el pecado, el Señor le dice: santifíquense, lávense, límpiense. Hay medios de gracia de los cuales tenemos que atender. Juan 15, el Evangelio de Juan 15, el Señor les dice: les di mi palabra. ¿Y mi palabra qué? Mi palabra los limpió. Verso 17: aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y verso 18: qué invitación, hermano, para alguien que está hundido en el pecado como este pueblo. ¿Qué dice el verso 18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué misericordia del Señor, hermanos, que no está desechando, sino está haciendo una invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, en ese descuido espiritual, el Señor le hace una invitación a su pueblo a que vengan y se pongan a cuentas. Hermanos, para este pueblo venía un juicio. Mas sin embargo, el Señor les dice: vengan primero, vamos a hablar. ¿Qué es esto, hermano? De venir. ¿Qué es esto? Esto es que Él les da tiempo. Él les da tiempo. Les da la oportunidad donde Dios toma la iniciativa. Les da tiempo. Cuando alguien reconoce el pecado, Dios perdona, hermanos. Dios perdona. Y usted puede ver los pecados en que había caído este pueblo. Muy fuertes. Pero Dios estaba dispuesto a, ¿qué, hermanos? A perdonar. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice venir? Luego dice que estemos a cuenta. Está diciendo: arréglate conmigo, que quiero darte de mi misericordia, hablando del Señor. O diciendo el pasaje bíblico: has caído en algo que no puedes salir, ven, arréglate, ponte a cuentas. ¿Será que el Señor nos está hablando, hermano? No digo será, sí nos está hablando. Hermano, si usted fuera llamado a un
juzgado terrenal y le dijeran, si tú no vas mañana a las 5 de la mañana delante del juez, para el día siguiente vendrá el policía y te van a meter 10 años en la cárcel. Pero puede ser que si vas mañana, el juez te dé una oportunidad. ¿Qué usted haría? A las 3 de la mañana usted estaría parado, perfumado. Pastor, por favor ore por mí porque yo voy delante de ese juez terrenal. Amén, hermano, vamos a orar. ¿Sabe qué? Ponerse a cuentas con Dios es algo que no podemos esperar, hermanos. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Y lo hemos aprendido nosotros. Nosotros que estamos vivos. Porque yo no quiero nombrar a mis hermanos que han partido con el Señor, pero mis hermanos que han partido con el Señor partieron en santificación. Partieron estando a cuentas con el Señor. Hasta donde nosotros podemos testificar. Hermanos, ponerse a cuentas con Dios en algo, eso no lo podemos esperar nosotros. La gracia de Dios en este verso, hermano, es manifestada donde Dios está dispuesto a perdonar. Repito, cuando usted analiza en cómo estaba hundido este pueblo en el pecado, los pecados en que incurrían y cómo los compara como Sodoma y Gomorra, aún así el Señor les dice, vengan, hablemos. Hay una versión que dice, hablemos claro, pues, hablemos claro, que el Señor está dispuesto a perdonar.